Universidad Santiago de Cali. Por siempre la hermandad y luchemos por un mundo sin parias, donde reine sin tregua la paz. La justicia es ser nuestra bandera, la constancia es ser nuestro razón. Seremos llamados en Colombia líderes de nuestra nación. Cantemos, cantemos santiaguinos, cantemos a la universidad. Santiago de Cali es su nombre, es el mismo de nuestra gran ciudad. Unamos la ciencia con el himno, haciendo más rico nuestro ser. Cristo el donde estudian y se juntan, talento, amor y conversión. Pueden sentarse. Seguidamente saludamos a la mesa de honor que hoy nos acompaña, nuestro par invitado, las altas directivas de la universidad, profesores y estudiantes. Hoy en nuestra mesa de honor contamos con la presencia del doctor Diego León Gómez Martínez, director y docente del programa de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y también autor del libro que está en lanzamiento, el doctor Sacha Javier Mangada, para amigo, el doctor Juan Carlos Gómez Jiménez, abogado de la Universidad Libre y especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Bolivariana de Medellín y además padre del autor. A continuación invitamos al editor y jefe de la editorial de la Universidad Santiago de Cali, doctor Eduardo Javier Ordóñez, quien nos compartirá unas palabras. Buenas tardes. Un saludo muy especial de parte de la alta administración de la universidad, de la Dirección General de Investigaciones. Un saludo especial a Diego, que están reunidos. Sus letras, su disciplina, su esfuerzo es lo que nos convoca. Y de verdad es muy grato presentar este segundo título de Diego. A ustedes, estudiantes, colegas, muchas gracias por estar aquí. La intención no es más que celebrar un nuevo libro y decirles que la editorial USC está trabajando para ustedes, por ustedes, y que la intención es que ese no sea el último lanzamiento del año, que ese sea uno de los primeros y continuamos trabajando por y para ustedes. ¿Tiene un nuevo libro? Ya está en cierres. El doctor Diego ya lo prometió, esperemos que tenga el tiempo para hacerlo. Y sin más los dejo con ustedes, que son los principales. Gracias. En este momento invitamos al frente al par invitado del día de hoy, el doctor Sacha Javier Mangada. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra verlos a todos aquí, ver a estudiantes de diferentes semestres, y es un gran honor
poder compartir con ustedes esta reflexión en torno a la misión que me pusieron como padre a mí. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar también al doctor Gómez, el papá de Diego. Juan Carlos es un egregio personaje de lo que es el derecho en la parte bancaria y todo lo que tiene que ver con el derecho comercial. Es un maestro en estos temas y además es un conocedor no solamente de la parte jurídica sino también de la parte del litigio y ha tenido que lidiar con casos bastante complicados. Igual saludar, siempre está presente y su experiencia nos ha iluminado a muchos y nos ha dado ejemplo de cómo se debe ejercer una función pública, pero también una vocación por la educación, y dar también saludo a todos los compañeros profesores y demás miembros de la universidad aquí presentes. Hoy voy a hacer algo que pocas veces hago y es leer un poco. Pero, ¿por qué voy a leer? Porque cuando uno quiere ceñirse a lo que ha encontrado en una obra, a veces es mejor transmitir las cosas de la manera como las fue plasmando en su momento. Entonces, en este momento les cuento que voy a hacerlo a manera de ponencia, donde una parte va a ser leída y otra parte pues va a ser comentada. Ustedes saben que lo que yo hago siempre tiene que ver con la improvisación y manejando pues las exposiciones de una forma muy dinámica, pero respetando la solemnidad de esta tarde voy a hacer lectura de este texto. Es para mí realmente un honor poder estar aquí y tener en la mano esta obra. Y esta obra es la que nos congrega hoy. Cuando me dijeron que hiciera las veces de para mí, me sentí bastante preocupado, porque todos ustedes saben que lo mío es más hacia la sociología jurídica y algunos aspectos filosóficos, mucho más de crítica, de teoría crítica. Pero luego, cuando comencé el ejercicio, dije: no tengo que preocuparme. Estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de interpretación, estamos hablando de los paradigmas del derecho que ya todos ustedes conocen y que muchos han hecho la lectura. Entonces, cuando comencé a leer, ya no tenía el susto por la parte dogmática, sino que aterricé en lo que el doctor Diego nos quería decir. Entonces, la reseña de esta obra dice así: Santiago de Cali, abril 4 de 2018. Reseña a la segunda edición de la obra El principio de inmediatez en la acción de tutela, los argumentos de la interpretación, del jurista Diego León Gómez Martínez. El jurista se lo pongo yo, y es un calificativo a mí. El jurista es el que sabe del derecho, el jurisconsulto, dirían en el derecho romano, los que tenían el conocimiento tanto de la ley como también de todos los aspectos que están en torno a la sociedad. No todos pueden ser abogados, y muchos abogados son mal llamados abogados. Dirían los romanos: cualquiera puede ser abogado, pero un jurista, un verdadero jurista, es difícil encontrarlo. Y esa es la labor que tenemos que buscar nosotros: convertirnos en juristas, los que conocemos el derecho, pero no solamente la definición que muchos de ustedes aceptan erróneamente cuando uno habla de derecho como el conjunto de normas, porque el derecho no es solo el conjunto de normas, el derecho es mucho más que eso, y ustedes se van a dar cuenta como una discusión que en principio pareciera ser una discusión sobre una norma o un artículo normativo, termina siendo una discusión sobre el sistema jurídico que tenemos en Colombia
o incluso, como diría el propio Diego, el sistema político-jurídico que tenemos. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Es un verdadero honor el poder presentar el día de hoy esta reseña en calidad de par amigo, ya que como par se entiende lo igual, muy parecido, y amigo, quien detenta el reconocimiento de la amistad, siendo la amistad la acción de profesar simpatía, afecto y confianza por el otro. En este nombramiento como par amigo, es toda una distinción para mí, más viniendo del excelso autor de la obra de la que estamos hablando aquí, el doctor Diego León Gómez Martínez, y la importante institución a la que pertenece, esta, la Universidad Santiago de Cali, que hoy y estos días está cumpliendo aniversario. Teniendo en cuenta lo anterior, he de mencionar que el amigo no debe ser condescendiente, y ese es un gran error que todo el mundo cree, porque cree que el amigo es el que le sigue la corriente o le acolita las cosas, pero al contrario, el buen amigo no es eso. El buen amigo no es condescendiente, por el contrario, debe ser exigente y crítico, y eso es lo que se espera, pues la fortaleza de los lazos intelectuales y académicos en la comunidad académica se construye con diálogos sinceros pero críticos, y decir que uno es condescendiente es decir que uno deja pasar de manera ligera lo que le presentan a uno. Ese es un deber también de todos los que somos guías o asesores en tesis y somos también compañeros o ayudamos a editar obras. Nosotros no podemos ser condescendientes, nosotros tenemos que ser exigentes. Por eso, el llamado como par amigo no es para que le siga la corriente al doctor Diego con sus teorías, sino por el contrario, para poder encontrar puntos de discusión y mirar cómo se aplican esas teorías a nuestro sistema jurídico. También quiero reconocer aquí el trabajo de Edward, porque a través de las editoriales Dique y Universidad Santiago de Cali, al unirse en la publicación de este libro, se cumple con todos los requisitos exigidos para poder tomar como una obra seria, estando catalogado en la Biblioteca Nacional, aspecto que da seriedad al proceso y permite dar fe no solo del aporte de las editoriales mencionadas, sino además respalda al profesor Diego como un destacado autor en el ámbito de la interpretación constitucional, toda vez que a esta obra que hoy presentamos le preceden dos más, y no siendo solamente esas dos obras anteriores la que teníamos sobre la acción de tutela, sino también todas las demás publicaciones que se hacen en otros medios acreditan al profesor Diego como un verdadero doctrinante, no solamente para nosotros en la universidad, sino también a nivel nacional, porque al estar en la Biblioteca Nacional se convierte en un doctrinante nacional, es un autor nacional reconocido en Colombia. Y con esa presentación de este libro vamos a tener que comenzar a hacer un reconocimiento público de ese trabajo, tanto de la editorial, tanto de la universidad, como del profesor Diego. No puedo comenzar a hablar de la obra sin antes entrar a hacer unas observaciones humanas y que nos unen como padres de familia. Es un bonito detalle del profesor dedicarle la obra a Sofía, a la ragazza sagessa. ¿Qué significa eso? La niña de la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de un aspecto humano que busca también la sabiduría,
pero también la sabiduría que le va a dejar a la hija con este legado que son sus obras. Y que además, aunque ustedes no sean hijos del doctor, pero sí estudiantes, reciben también de la misma manera, porque una obra se entrega de una manera digamos, sensible y sin interés alguno. Es otro bello gesto del autor incluir en los agradecimientos a todos los que de una forma u otra contribuyeron en el proceso de la producción del texto. Y aquí hago también énfasis en algo, tanto en lo personal como en lo académico, pero sobre todo en una palabra que nos une, en lo existencial. Porque el escribir un libro se convierte en una experiencia que trasciende el simple hecho académico de escribir algo que uno quiere porque uno está metido en ese ambiente, sino también algo que uno quiere dejar, que uno quiere entregar, compartir el conocimiento, como dirían los griegos. Entonces, en este momento, uniendo a Sofía, que significa amor a la sabiduría, la filosofía, amor a la sabiduría, y la forma como el profesor llama a su hijo, también tiene que ver con lo que estamos adelantando acá. Seguimos entrando en materia y comenzamos ya a buscar algo más académico. Y realmente el punto académico de partida no podría dejarse de mencionar, pues es la importancia del respaldo que el profesor encontró desde el mismo prólogo. ¿Y por qué desde el mismo prólogo? Porque aunque ustedes no lo crean y muchos piensen y se salten los prólogos de los libros, en los prólogos de los libros está cómo lo ven a uno, otra persona, un externo. En este caso, yo quiero reconocer que el prólogo del libro del doctor tiene un gran respaldo, siendo redactado a puño y letra de nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali. Es un reconocimiento que el decano le hace al profesor, diciendo: señor profesor, yo estoy aquí y apoyo su libro. El decano, sobre la obra del doctor Diego, dice lo siguiente: es un libro que, sin desconocer las significativas contribuciones dadas por la Corte Constitucional en el último cuarto de siglo, invita a ejercer una postura crítica frente a los precedentes jurisprudenciales que restringen la exigibilidad y garantía jurídica de los derechos fundamentales a partir de lo que se considera son poderes ulteriores y autoconcedidos por esa misma institución. El decano leyó la obra del doctor Diego y dice, y eso vale resaltarlo, dice: invita a ejercer una postura crítica frente a los precedentes jurisprudenciales. Tenemos ahí algo fundamental, y es la postura crítica. ¿Qué es ser crítico? Ser crítico, traducido, es: no traguemos un tema. ¿Por qué se dice lo que se dice? ¿Por qué se dice eso y por qué se dice de esa forma? ¿Cuál es el verdadero alcance de lo que se dice? Ahí entramos en ese ejercicio hermenéutico que todos ya conocemos y de la cual la obra es clara cuando se plantea la parte de la interpretación de la norma. Quiero resaltar algo más frente al trabajo del doctor Diego Tara, pues, porque el decano ha hecho algo muy importante desde su gestión, y ha sido apostarle a las publicaciones de sus docentes. No se puede construir una institución solamente en la parte física. La institución necesita apostarle a las publicaciones, necesita apostarle a las actividades y de diversificar
las actividades de una universidad, de una facultad, donde la vida práctica, la vida diaria, debe exigir, por un lado, lo académico, pero la formación integral. Esa formación integral que lo abarca todo. Pero la apuesta del doctor Tarapuez, en este caso, sobre estas publicaciones hechas y las que siguen, es muy importante y hay que reconocerse. Ya saltándonos esta parte protocolaria y de reconocimiento, creo que voy a entrar en la labor a mi encomendada. He de decir que he leído el libro por segunda vez. Ojo, a mis estudiantes les digo que las cosas hay que leerlas 2 o 3 veces. La primera, rápido, para saber de qué se trata. La segunda, como usted ya sabe de qué se trata, aterrizar en lo que le llamó la atención y comprender lo que quiso decir el autor o de qué se trata esa teoría. Y la tercera, lectura, es para tomar una posición y poder entrar a debatir y criticar ciertas cosas en las cuales uno pues, no esté de acuerdo, de manera constructiva, claro está. En este caso, entonces, no voy a entrar a criticar ni a debatir, porque llevo la segunda lectura. Cuando tenga la tercera lectura, tenemos pendiente ya una discusión entre lo que es el positivismo y la dogmática frente a lo que es la sociología y la teoría crítica, y cómo esas dos corrientes generan un diálogo entre el debate formalista del derecho y el debate más existencialista del derecho. Pero bueno, ese es el que viene cuando llegue la tercera lectura, que comenzaré después de terminar este evento. En esa primera lectura, donde también estaba Eduardo, estuvimos en la Feria del Libro de Cali el año pasado, en el 2017. Lo hicimos, no me acuerdo si fue un sábado, en la tarde, en el Paseo Bolívar. Qué mejor sitio para hablar que un lugar público, abierto. Y en ese momento me tocó moderar una conversación entre el doctor y otros profesores que estaban en la sala, que habían presentado también otro libro. Y en ese momento, la actividad sobre la cual tuvimos el interés fue partir del artículo 86 de la Constitución Política de nuestra Constitución, el cual nos presenta la acción de tutela. Posteriormente, en ese mismo evento, se cuestionó el papel de la Corte Constitucional frente al principio de inmediatez. Yo le dije al doctor Diego 3 conceptos: la tutela, el principio de inmediatez. Y cuando comenzamos a hablar de esos dos temas, caímos en los derechos fundamentales, sobre la atención de esos derechos fundamentales, pero ojo, desde la interpretación constitucional, que ese es el gran trabajo que ha hecho el doctor Diego en todas sus obras, porque realmente se ha enfrentado a la interpretación del texto constitucional, y ahí es donde comienza nuevamente el interés por seguir profundizando en lo que es esta gran función. Recordemos que la interpretación se puede entender como un elemento propio de la técnica jurídica, buscando la aplicación de la norma desde los silogismos jurídicos, en la que hay una premisa mayor, como diríamos Monroy Cabra, que es la ley, y una premisa menor, que es el caso, deben ser resueltos y en él tiene que haber un fallo. Es necesario entonces aclarar que el profesor Diego lo que hace en su obra es un ejercicio descriptivo, y lo deja claro desde el principio. ¿Y qué usted busca con el ejercicio descriptivo? Es abordar desde el soporte teórico de la
mirada de la escuela de Génova, desde el realismo genovés, mirar un asunto propio, un asunto de nuestra realidad jurídica. Entonces, el gran aporte del doctor Diego es que muestra en su obra una imparcialidad, entre comillas, porque después iba a hacer críticas, pero hace una mirada imparcial, se va a colocar en una perspectiva superior para entender ese texto constitucional, trayendo quizás una de las escuelas que más están influenciando en Iberoamérica y América Latina, como es la escuela de Génova. La escuela de Génova, el realismo genovés, no es diferente a la corriente del paradigma realista, pero en esa corriente del paradigma realista vamos a encontrar varias escuelas. Estaría el realismo norteamericano, estaría el realismo escandinavo, incluso tendríamos el realismo ruso. Pero en este caso, desde Bobbio para acá, se comienza a construir una mirada y una fortaleza de la escuela italiana. Lo que es la filosofía italiana, yo creo, sin temor a equivocarme, que es una de las miradas más importantes de la actualidad. Tenemos la mirada alemana, que nadie va a desconocer los alemanes, pero la mirada de la escuela de Génova es una escuela de interpretación jurídica, de filosofía jurídica, que está cogiendo mucha fuerza. Y esa escuela tiene grandes representantes, y el doctor Diego en este trabajo descriptivo va a traernos, como va a ser Giovanni Tarello o Ricardo Guastini, que son quizás, junto a otros 5 o 6 representantes de la escuela genovesa, los más importantes, pero a la vez tienen una característica, y eso es muy importante en este ejercicio, porque ellos tienen una mirada particular frente a lo que es la interpretación normativa. Mientras hay unos que son más laxos, en esta línea podemos encontrarlos a ellos dos que son más conservadores. Ya luego el doctor Diego, que ya es experto en el tema, pues nos explicará. Creo importante mencionar que según lo que se evidencia en el mundo jurídico, más allá de las influencias de los diferentes paradigmas del derecho y la discusión sobre el pluralismo jurídico, ahora en Latinoamérica se vive una nueva influencia italiana, fortaleciendo la comunidad científica. Y quienes en los últimos años han sido los referentes son los mismos Tarello y Guastini, entre los otros pocos. Y aquí viene una cosa muy importante para nosotros: su alcance se evidencia llegando hasta la Universidad Santiago de Cali el día de hoy. O sea que el que dice que la escuela genovesa no impacta en América Latina o en Colombia, no conoce o no sabe que muchos de nuestros profesores salen afuera, van a estudiar, cogen esas teorías, las aprenden y las traen para aplicar aquí una mirada distinta a lo que es el derecho. Ojo, sin perder la objetividad de lo criollo. Y lo digo así porque con el doctor Diego estuvimos también varias veces con Diego López Medina y hablábamos de esto, de la gran influencia internacional, pero que nosotros tenemos que saber cómo podemos utilizar eso sin olvidar nuestra propia realidad. Y el trabajo del doctor Diego se apoya en la posición, en la teoría italiana, pero para mirar nuestra realidad de manera seria, no improvisada. Porque hay gente que viene y quiere hacer injertos jurídicos diciendo que lo mejor que se puede aplicar aquí es una teoría extranjera, pero este no es el caso. En la obra del doctor Diego se ve cómo partimos de nuestra realidad, y qué más real
que nuestro artículo 86, la acción de tutela, que todos los días la sufrimos y la vivimos. Y si todos los días la sufrimos y la vivimos, esa acción de tutela, práctica, ojo, en la vida práctica, está mostrándome las dimensiones del impacto que podemos tener teóricamente apoyándonos de manera objetiva, ojo, en el análisis interpretativo del trabajo de nuestra corte. Si alguien hace algo bueno, lo podemos traer. Y en este caso, la escuela italiana, la escuela genovesa, apoyándose en esa tradición del realismo jurídico, permite que el doctor Diego se enfrente, ojo, porque aquí viene la parte interesante, se enfrente primero a ese texto normativo, y si no estoy mal, en el libro, el epígrafe, dice que la Constitución puede ser letra muerta, pero vamos a ver qué hacemos con ella. Y esa gran diferencia entre esa letra muerta y la práctica judicial está atravesada por el ejercicio interpretativo de la Corte Constitucional, que cuando nosotros venimos a hablar de la Corte Constitucional, nosotros sabemos que la propia Constitución la mete en cintura, pero no respeta lo que se espera de ella, porque ella además, lo vamos a ver más adelante, toma atribuciones que no le corresponden. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia. Para los estudiantes de Derecho, encontramos que deben tener claro lo que es lo legislativo, lo que es lo judicial y lo que es lo doctrinal. En sí, estos son partes fundamentales de cualquier ejercicio de interpretación. Y el doctor Diego, muy claramente, arranca su análisis por lo legislativo, como tiene que ser. ¿Se apoya dónde? En la Constitución. ¿En cuál Constitución? En la nuestra, en el artículo 86. Y cuando nosotros vemos que el ejercicio interpretativo arranca por lo legislativo, estamos diciendo, se está haciendo lo correcto, porque inicia por donde debe ser. El ejercicio de interpretación es el ejercicio de enfrentarse a la norma. Cuando hablamos de lo judicial, maestro, tenemos esa práctica diaria donde el funcionario se encuentra en que tiene que tomar decisiones. ¿En base a qué? Artículo 230, las fuentes del derecho. La fuente más importante, ¿cuál es? La ley. Los jueces en su providencia están sometidos al imperio de la ley. Entonces el juez, sea magistrado, ¿qué tiene que cumplir? La ley. Y tiene que cumplir lo que esa ley dice. Cuando nosotros comenzamos a hilar todo esto y comenzamos a bajar ya en lo que ha sido el trabajo del doctor Diego y del trabajo objetivo, como les digo, el profesor dice lo siguiente: una descripción es una descripción, aunque se haga sobre una estipulación. Él se lo va a explicar ahora, pero justamente el trabajo que está haciendo el doctor Diego es una descripción. ¿Y de qué está describiendo el doctor Diego? Pues está describiendo ese problema, ojo, ese problema que él encontró entre la parte normativa y las atribuciones que asume la Corte. Esa Corte que debería ceñirse a la ley, pero que termina siendo, digamos, de manera a priori, una nueva legislación, entre comillas, una legislación, pero desde el punto de vista judicial. Pero eso ya nos explicará más el doctor Diego. Desde esa postura, el doctor Diego plantea su libro de una manera muy clara. Parte de 4 capítulos. El primer capítulo, claramente lo que es el contexto de la acción de tutela. En él nos da una reseña histórica de la motivación de la acción y su legado. Un segundo capítulo sobre lo que es la inmediatez de la acción de tutela, entre lo que tiene que ver con la caducidad y la prescripción,
y nos muestra la discusión doctrinaria en torno al principio de inmediatez y la naturaleza jurídica de este principio. El tercer capítulo de este libro, el escepticismo interpretativo, se enmarca dentro de lo que nosotros tenemos que ver como una tesis escéptica y plantea, ahí sí, de manera concreta, la posibilidad de traer a esta corriente italiana, genovesa, al caso concreto. Y ojo, ahí está el gran aporte, porque ahí es donde nos damos cuenta que el trabajo del doctor Diego no es un injerto teórico, sino que es un trabajo reflexivo, descriptivo, que dice, vea, esto se puede mirar de la siguiente manera. ¿De qué manera? En la que él desarrolla el libro. Un libro que realmente es ameno. A veces los libros dogmáticos como que no, como que uno dice, uy, pero en este orden, como bien presentó el doctor Diego, el orden de su libro, los capítulos, los llevamos de una manera concreta que uno quiere saber, bueno, ¿y entonces para dónde va? Y lo mejor de todo es que como en una buena película, el libro tiene los giros, y esos giros son esos capítulos, pero lo mejor de todo va a llegar al final, cuando vamos a tener un desenlace que incluso uno puede prever, pero no se lo imagina, y ha sido una de las cosas que más me impactaron del libro, porque se llega a un momento cumbre donde el trabajo real comienza después de ese libro. O sea, el doctor Diego nos deja a nosotros una gran tarea después de soltarnos el libro, porque dice, bueno, y entonces ahora yo les acabo de decir lo que pasa, ¿y ustedes qué van a hacer? Frente a la realidad jurídica, ojo, ya frente al trabajo de interpretación. Como diría el propio autor, reconociéndose un simpatizante de la mayoría de las tesis de la tesis de la Corte Constitucional, esta vez, en cuanto a la inmediatez, ya claramente entrando en materia, difiere y se aparta en el caso concreto. No porque la Corte haya legislado, que para mí sí es grave, pero no es porque la Corte haya legislado, eso no le molesta al doctor. El doctor difiere y se aparta de este caso por la discrecionalidad del órgano colegiado. El doctor también acepta la discrecionalidad del órgano colegiado, o sea, también acepta que el órgano va a tomar decisiones discrecionales, sino que el profesor lo que encuentra como grave son las consecuencias jurídicas de esas actuaciones que acabo de mencionar. O sea, que el legislador cree una norma está bien, pero que la Corte Constitucional se vaya más allá de sus funciones es un problema. ¿Y por qué es un problema? Según lo que mi lectura juiciosa del libro me da, porque trae unas consecuencias jurídicas. Y unas consecuencias jurídicas las cuales pueden resultar bastante caras para la población o incluso para el propio debate de interpretación. ¿Por qué? Porque un órgano se atribuye unas funciones que no tiene. En ese sentido, no se niega la idea del derecho maleable o plástico, el cual se va transformando con los cambios sociales, culturales o políticos del Estado, ya que la constitución de las instituciones pueden ser ajenos a estos cambios, para los cuales también existen formalidades. Entonces, el trabajo de la Corte Constitucional tiene que regirse a lo que la Corte Constitucional puede hacer, no sobrepasarse de sus atribuciones. Para el que legisle tenemos al Congreso, para que falle tenemos a la Corte, y en este caso falló en el doble sentido de la palabra. Luego el doctor Diego nos lo va a poder explicar. En el trasfondo del ejercicio interpretativo del que estamos hablando se encuentra el lenguaje jurídico y el ejercicio institucional, con algunas diferencias entre ellos, las cuales
nos van a enfrentar a qué posición queremos tener o qué posición podemos encontrar en la postura académica, crítica, objetiva que el profesor plantea. De manera muy sumisa, haré un pequeño resumen de lo que es en sí el debate que el doctor Diego va a continuar explicando. Dice así: en el derecho colombiano, la Corte Constitucional hace las veces de un dinamizador frente al articulado de la Carta, en la cual el artículo 86 contempla la acción de tutela, convirtiéndose a la vez en un mecanismo de garantía exigible por los ciudadanos y un derecho fundamental. En este sentido, desde las propias características del Estado Social de Derecho, se debe diferenciar la función legislativa y la función judicial, siendo esta última la razón que nos convoca, pues al estudiar el alcance de la Corte Constitucional desde el propio principio de inmediatez y la protección inmediata de los derechos fundamentales, es posible que vulnere los derechos los cuales se supone debe proteger. Por otra parte, la autoridad, ya sea por acción o por omisión, podría estar incurriendo en una falta grave, que lleva entonces a que alguien asuma una carga que no le corresponde. Lo anterior relacionado directamente con la discrecionalidad judicial y la procedibilidad de la acción. El funcionario puede incurrir en consecuencias jurídicas graves o las cargas que estamos diciendo, y esta situación fue la que motivó al doctor Diego a analizar el tema de la inmediatez en la acción de tutela. Creo entonces que de manera muy rápida, porque todos estos temas son bastante más complicados y más si lo vamos a hablar desde la interpretación jurídica y la filosofía del derecho, pero creo que sentado esta base ya nosotros podemos escuchar al doctor Diego y que él nos explique en sí lo que hace este gran libro, porque nos enfrenta a estos cuestionamientos que yo le hago. No sé, y espero que el doctor Diego me lo aclare, si en algún momento he hecho una mala interpretación de la obra, porque a veces nosotros, y eso es otro asunto que tenemos que tener siempre presente, a veces nosotros podemos leer mal una obra, o a veces podemos interpretar mal una obra. Entonces, si en algún momento he dicho algo que no es, doctor Diego, sin ninguna pena, por favor, aclárelo, porque aquí lo que estamos hablando es de su obra y no de las posibles malas interpretaciones que yo haya hecho. Igual que una mala traducción arruina un libro o una teoría, una mala lectura puede también hacer lo mismo. Entonces, doctor Diego, lo felicito, siga adelante, hay que seguir publicando. Todos los estudiantes y toda la comunidad académica necesita de personas que escriban, se arriesguen a escribir, publiquen, presenten teorías, y hay algo muy importante también, que lo que aprenden por fuera no lo traigan como un injerto jurídico, sino como una verdadera posición crítica para poder afrontar algunos vacíos que nosotros como sociedad tenemos desde el punto de vista de la interpretación judicial y jurídica. Hay otro mensaje, y es el final, tenemos una gran responsabilidad. Colombia se acerca a un momento de cambio. Colombia necesita que nosotros seamos críticos, pero ¿saben con qué vamos a tener muchos problemas dentro de poco? Con la constitución política. La constitución debería darnos seguridad, la corte debería darnos seguridad, y que no pase como ahora, que los parlamentarios, los honorables parlamentarios son corruptos
y las leyes las crean con intereses particulares, lo cual me genera una inseguridad jurídica. Y le ponen otro problema, es que a los que lo vamos a interpretar estamos a merced de lo que ellos dijeron. Y otro asunto todavía más grave: si el parlamentario es corrupto y queda esa ley, magistrados que también hacen interpretaciones y resuelven asuntos a su amaño. Entonces, yo creo, doctor Diego, que hay que seguir trabajando. Con la tercera lectura ya podemos entrar en el debate filosófico duro, y este es el trabajo que he realizado como par, donde encuentro una obra seria, una obra crítica, una obra que es pertinente, relevante e importante, una obra que aporta a la academia, una obra que aporta al debate, y además una obra que nos invita a cuestionarnos esa ley, la forma como se ejerce, tanto desde lo legislativo como desde el punto de vista judicial. Pero recuerden lo que decía Carneluti. Carneluti decía una cosa: hay obreros cualificados y hay obreros no cualificados en el derecho. Los obreros cualificados del derecho son los abogados y los jueces. Los obreros no cualificados del derecho son los congresistas. El abogado, el juez, el fiscal se enfrenta a la interpretación constitucional. Más allá de la interpretación doctrinal, se enfrenta a una interpretación que tiene que ir de la mano con lo jurídico, pero con la realidad social con la que se vive. Entonces este trabajo es un trabajo que aporta a esa discusión. Ese trabajo es un trabajo serio, es un trabajo relevante, es un trabajo que no se puede quedar ahí, porque justamente nos invita a cuestionar no solamente el artículo 86, sino ustedes cojan esos artículos uno por uno y se van a dar cuenta que más de uno necesita ser criticado, reformado o incluso demandado por inconstitucional. Doctor Diego hizo un gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tapur por su intervención. Destacamos que el doctor Sacha Javier Tapur Mangada es abogado de la Universidad de San Buenaventura, máster europeo en Derecho Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, docente de pregrado y posgrado, así como también docente investigador. A continuación recibiremos un saludo del doctor Juan Carlos Gómez Jiménez, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Bolivariana de Medellín y padre de la autora. Muy buenas tardes a todos. La verdad, aquí en el auditorio hay algunos colegas que nos formamos en las escuelas clásicas del derecho, y de verdad que sorprenden estas nuevas generaciones que traen nuevos elementos que van enriqueciendo la vida jurídica y el saber jurídico. Y para mí pues es, como padre, es todo un orgullo la presentación que hace mi hijo, el doctor Diego León, el día de hoy, pero sí es importante extender este consejo de amigo a ustedes, estudiantes de la facultad que me escuchan, y es que no puede quedarse uno meramente en las líneas que uno como docente les aporta, sino que hay que ir mucho más allá, y el Diego siempre se observó eso desde cuando era apenas un balbuceante de la ciencia de Justiniano, y le regalé el Código Civil con una dedicatoria que todavía guarda por ahí. Y el profesional se hace. Nosotros, yo también soy un hombre que mi padre vendía seguros, mi mamá vendía telas en almacenes, sí, o sea, es nuestra historia humilde como la de todos, pero uno trasciende en la medida en que va haciendo ese esfuerzo de estudio, y el estudio va liberando y va soslayando barreras. Por eso la celebración pues no solamente es para mí como padre, la celebración es para la universidad,
Santiago de Cali, para la Facultad de Derecho, para los profesores de la facultad que formaron a Diego, porque un hijo de la facultad es una joya de la facultad y la universidad lo ha ido conservando, lo tiene ya en una escala directiva. Es importante eso cuando la misma madre va dando a luz esos hijos que comienzan a brillar. Aprovechen a los profesores, muchachos, aprovechen estas nuevas generaciones que comienzan a aportar luces a la disciplina del derecho. A nosotros todavía nos sorprenden algunas figuras nuevas que comenzaron a desmoronar nuestros grandes paradigmas con los que hemos sido formados, pero ese es el derecho precisamente, historia, es constitución, pero es también estudio y dedicación. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones al doctor Diego por su obra. Ya nos deleitaremos con la explicación que de la misma habrá de darnos. Muchísimas gracias al doctor Gómez y continuamos con el doctor Diego León Gómez Martínez, quien es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, estudios de maestría en Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Studi di Genova, Instituto Tarelo para la Filosofía del Derecho. Es además director y profesor del programa de Derecho de nuestra universidad y ahorita nos contará sobre su experiencia y la síntesis del libro que hoy nos encontramos en lanzamiento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un orgullo una vez más estar acá, dando a conocer otro de mis hijos. Yo considero que los libros son hijos y los procesos de escritura son un parto, ¿no? Así que tal vez uno quiere a los libros que escribe precisamente como hijos. Agradezco profundamente a las dos editoriales que dejan que este nuevo libro vea la luz, que se ponga en la discusión jurídica, en la mesa de la discusión jurídica. Le agradezco profundamente a Edward se ha constituido en prácticamente parte de nuestro equipo de trabajo, aunque él, digamos, es el editor en jefe de la universidad. Yo lo siento como si fuera de nuestra facultad de Derecho. Te agradezco, Edward, todo tu trabajo decidido, cualificado, toda la consideración que me has tenido desde que hemos venido trabajando, toda la consideración que has tenido con mis textos, y te agradezco también esa posibilidad de este nuevo texto que ya viene, ¿no? y que tal vez el otro año, ¿no? verá la luz. También agradezco al equipo editorial de Dique, en concreto, aunque no esté aquí para escucharme, al doctor Eduardo Quiseno, quien con un trabajo también muy cualificado desde el punto de vista editorial ha dejado que yo, pero no solo yo, sino nuestra facultad, entre a una de las editoriales más importantes de Colombia, como lo es Dique, donde han publicado personas, profesores, como por ejemplo el doctor Javier Tamayo Jaramillo, del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Otros autores, incluso italianos, ¿no? Han publicado con Dique. Ya Dique tiene una historia de 50 años haciendo trabajo editorial. Esos 50 años han llevado a Dique no solamente a ser una editorial colombiana, sino centro latinoamericana, porque anda por México, por Panamá,
por Ecuador, por Venezuela, por Costa Rica, y todas nuestras obras desde luego son publicitadas en esos países y están disponibles en esos países. Yo espero que leídas en esos países. A mí eso de verdad me emociona, digamos, romper la frontera pues, con el trabajo que hacemos. Entonces, desde la facultad y personalmente yo sí agradezco que el doctor Eduardo Quiseno, quien dirige la editorial Dique, nos haya dejado también entrar a su casa editorial. Ya otros compañeros han también publicado sus libros, hay otros compañeros que están incluso acá presentes que ya tienen la idea y el trabajo de retocar sus textos que tienen para llegar. Eso te lo anuncio aquí públicamente, Edward, que estarán de pronto ya tocándote la puerta del profesor Ronan, la profesora Erika, con trabajos doctorales para su publicación. Eso también es muy importante, porque no solamente se crece desde la individualidad, sino que se crece como colectivo, se crece como facultad, se crece como institución. También hay que agradecer, por supuesto, al señor rector. El doctor Carlos Andrés ha venido haciendo un trabajo muy fuerte por nuestra universidad. El señor rector ha permitido, con su buen gobierno, con su transformación, con su buena administración, que estas cosas sean posibles, que los profesores puedan investigar, que los profesores puedan difundir incluso en otros países sus investigaciones, que estas investigaciones, digamos, vean la luz desde el punto de vista editorial. Y esto no se logra sino con una buena gestión desde el punto de vista administrativo y financiero de la institución, que hoy la tiene con un crecimiento constante y tan bella como todos hoy la pueden ver. Entonces, al señor rector y a todo su equipo de trabajo, vicerrectores, a la doctora Pilar en la DGI, y a ti también de nuevo, Edward, porque ese es todo el engranaje, digamos, de la alta dirección. Está, digamos, presente también en esta obra. También agradezco profundamente, aunque no está aquí para escucharme por su agenda apretada, al señor decano de nuestra facultad, Diego Fernando Tarapuez, que siguiendo la línea del señor rector viene también haciendo un trabajo de gestión administrativa muy fuerte en nuestra facultad. Hoy el programa que yo actualmente dirijo, precisamente por la confianza que me han otorgado ambos, tanto el rector como el decano, es un programa acreditado de alta calidad, con su registro calificado, con todas las posibilidades de seguir creciendo y la facultad de seguir creciendo con nuevos programas. Y a esto se lo debemos a ese trabajo de ese gran líder que es el doctor Diego Fernando Tarapuez, y que pues de alguna manera yo lo reconozco a él como uno de mis maestros, y me dio esa linda posibilidad que incluso su letra, su puño y letra, su reflexión estuviera sobre mi texto y prologara mi texto a él también. Por eso doy infinitas gracias. También doy infinitas gracias por su existencia, por su motivación, por el impulso que genera en mí mi hija Sofía. Este texto está dedicado a ella, como esa bella niña sabia que posee el lenguaje. La dedicatoria está en italiano, por precisamente dejar también ese sello, incluso desde un lenguaje muy general, sobre lo que ha representado Italia, la escuela de Génova para mí, y lo que sigue representando. A Sofía, pues yo creo que para ella es todo lo que yo pueda hacer en la vida, y una de las cosas que más me gusta hacer, que es escribir e investigar, desde luego, también es para ella. A mi esposa Alejandra, que tampoco está acá para escucharme por su trabajo, que ha tenido que soportar soledades, que ha tenido que soportar todo este tipo de cosas que supone la escritura. A ella también le digo gracias.
a mi papá que ha venido a acompañarnos hoy, también le digo gracias. Mi papá es para mí un amigo, un consejero en la experiencia, en la vida, en el derecho. Para que vean que no les miento, aquí están mis estudiantes del primer semestre de Derecho Civil General y Personas. Les mostré el código que me ha regalado mi papá con la dedicatoria, ahí está, que no me deja mentir. Esto se ha convertido, digamos, en una entrañable y amorosa relación que ha trascendido de padre a hijo hacia lo profesional. Yo creo que esto también nos ha hecho crecer, no solo como profesionales, sino como personas. Agradezco también al doctor Sacha Javier Tafur, quien desde hace muchos años considero no solamente un par académico, sino mi amigo, que me ha venido acompañando en todas estas exposiciones de los textos, en todas estas reflexiones académicas, que a cada rato quiere sacarme al ring epistemológico. Y créanme, doctor Sacha, que yo estoy dispuesto a dar la pelea en el ring epistemológico, a defender, digamos, lo que pienso y lo que creo. Le agradezco, doctor Sacha, sobre todo esa deferencia y digamos, ese detalle con que ha leído mi texto. Habría muchas cosas de pronto sí que aclarar, pero creo que este no es el momento para eso. Pero agradezco ese detalle, agradezco esa dedicación. Uno cuando escribe, no escribe por escribir, sino para que pues lo lean y eso genere algo, así sea en contra, ¿no? Y bueno, en el doctor Sacha yo tengo allí un gran amigo con el que puedo compartir estas cosas, y yo creo que en la existencia eso es de valorarse. Agradezco también a Sergio Molina, mi gran amigo, profesor de la universidad, que también me acompaña, que me acompañó en el proceso de escritura de este texto. Muchas veces conversamos, muchas reflexiones, consejos. Agradezco también a mis profesores en Italia, a Ricardo Guastini, a Pierluigi Chiasoni, a Mauro Barberis, a Alessio Sardo, que en cada lectura hacían estallar mi texto en 1000 pedazos, pero creo que eso es precisamente lo que hace que un texto vaya tomando la forma que tenga, que no es algo, digamos, acabado, no es lo más acabado, pero es por lo menos, como alguna vez me dijo el profesor Barberis, se trata de un trabajo científico decente. Entonces ya eso para mí es un halago que venga de un profesor de la talla del profesor Barberis. Otra persona que no está aquí es el profesor Héctor Hernández Maecha, quien fue fundamental en la escritura del segundo capítulo. Enfrentarse a los conceptos de prescripción y caducidad es una cuestión bastante compleja. Yo recuerdo cuando mis profesores hablaban de prescripción y caducidad, realmente creo que vine a entender de qué se trata esto al escribir este texto, ¿no? Y no le echo la culpa a los profesores porque la culpa es mía. Son conceptos muy difíciles de trabajar, muy difíciles sobre todo de distinguir, ¿no? Y creo que el profesor Héctor Hernández Maecha, de una manera desinteresada, se sentó conmigo muchas veces a marcarme, digamos, el camino que yo debería seguir para tratar de entender estas cosas, y a él le agradezco profundamente. La universidad, la facultad, todos lo saben, está de cumpleaños. En octubre tenemos el cumpleaños, son 60 años formando juristas en todo el suroccidente colombiano, y yo este libro se lo entrego a la facultad como un regalo de cumpleaños, se lo entrego al programa de Derecho y se lo entrego a la universidad también, que nació con nuestra facultad y que hoy es ya toda una institución educativa de prestigio y renombre, no solo en la región, sino que yo me atrevería a decir que en Colombia y en el mundo, porque ya muchos santiaguinos, no solamente en Derecho, hemos ido dejando ya mucha huella por fuera en otros países. A todos los que he mencionado, y tal vez los que de pronto omita, a mis compañeros de facultad que están aquí acompañándome, al doctor Oscar, que yo sé que está aquí sincero y cariñoso siempre conmigo, que fue mi profesor de Derecho Laboral,
y a todos mis estudiantes que están hoy aquí, que también han venido a acompañarme hoy, a mirar lo que he hecho, y creo que eso es ya importante para mí, ver este auditorio lleno de mis estudiantes para compartir este momento que para mí es bello en mi existencia, de verdad que me deja muy, muy contento, muy feliz que hayan venido, y se los agradezco también. Bueno, creo que ya he hecho los agradecimientos de rigor, y a los que he olvidado pido perdón, y esos agradecimientos también son para ellos. Vamos a hablar del libro en un sentido, digamos, muy deleuziano, ¿no? Vamos a hablar del libro tal cual como lo propondría Gilles Deleuze. ¿Qué es un libro? ¿No? ¿Qué es un libro? Un libro es como un dispositivo rizomático. Eso es un libro. ¿Qué es un dispositivo rizomático? ¿Qué es un rizoma? Hagan de cuenta, un rizoma es como una cebolla cabezona, que se van quitando las capas, ¿no? Y por eso es un rizoma, porque está compuesto de diferentes capas. Uno podría tratar de llegar al centro de la cebolla, y la cebolla no tiene centro, es simplemente una acumulación de capas. Eso es un rizoma. ¿Qué implica que un libro sea un rizoma? Implica que un libro no puede ser visto como una unidad, sino que un libro tiene territorialidades, es decir, caminos por los que andar, tiene segmentos, es decir, que tiene partes que aparecen en el libro y que uno de pronto pudiese decir por qué, pero hacen parte, tiene líneas de fuga, ¿no? El texto tiene líneas de fuga. ¿Por qué? Porque aparece el texto tal vez con algunos caminos que permiten fugarse de la lectura, por decirlo así, central, o de la idea central. Es como cuando en las carreras de Fórmula 1 está el auto de la carrera y hay que entrar a pits, ¿no? Porque algo pasa, porque el carro funciona, porque hay una llanta que no funciona, hay algo que corregir. Bien, un libro también tiene pits. Esos pits, según Deleuze, son las líneas de fuga del libro. El libro quiere escaparse por un lado o por el otro, y sobre todo un libro tiene descontinuidades. Es decir, un libro tiene esos espacios que son segmentados y que a su vez son discontinuos, que no necesariamente una cosa se sigue de la otra, como uno tal vez tiene el ideal de los textos, que los textos sean esa línea que hay que seguir, digamos, de una manera, si se me permite decirlo así, muy lineal. No, el texto tiene escansiones, como lo diría Foucault, es decir, esos pequeños puntos que son discontinuos y que ya abarcar la idea, digamos, en su conjunto, puede entender uno de esas discontinuidades. ¿Por qué esas discontinuidades? Yo creo que mi texto no se aparta de eso que decía Deleuze. Incluso discutiendo con Alessio Sardo, que fue uno de los lectores de este texto antes de que viera la luz, él me decía: hay un problema en la estructura, y yo le decía: son descontinuidades según Deleuze, no son problemas en la estructura. Bueno, finalmente logré convencerlo de que el texto debería ser así, o no sé si logré convencerlo, o tal vez él no logró convencerme a mí, y terminé yo haciendo lo que me daba la gana, y el texto terminó siendo así, ¿no? Y bueno, esos son los textos tienen líneas de fuga, tienen esas discontinuidades. Como así son los textos, yo no voy a seguir una línea, digamos, que nos lleve al centro de una idea nuclear, en donde se pueda tener la comprensión total del texto. No, yo más bien quiero dejar, es una idea de lo que hice con el texto. Hay que decir algo, este texto vio la luz el año pasado, ya lo comentaba el doctor Sacha.
este texto tenía un subtítulo, bueno, tiene un subtítulo en el 2017, el año pasado, que fue un análisis metajurisprudencial sobre lo que hizo la Corte Constitucional en su momento. Es decir, lo que quise fue mostrar qué técnicas interpretativas utilizó la Corte para crear una norma jurídica en Colombia que elevó discrecionalmente a la categoría de principio constitucional, como lo es el principio de inmediatez. Y de entrada lo digo, no me incomoda la posición de que los jueces crean derecho. Creo que es un falso debate, se los he dicho a mis estudiantes de hermenéutica. No hay que dar ese debate es falso. Los jueces crean derecho. Kelsen, supuestamente el jurista más formalista, digo supuestamente porque no es un formalista, Kelsen es un realista, reconoce que los jueces crean derecho. Tarello, por ejemplo, un gran jurista italiano, el mismo Bobbio, ¿no?, reconoce que los jueces crean derecho. Y miren, Kelsen, un austriaco, Tarello, un italiano, Bobbio, un italiano, países de tradición romano-germánica. Colombia es un país de tradición romano-germánica. ¿Por qué escandalizarnos cuando los jueces crean derechos? Eso es una cuestión natural de nuestra cultura jurídica. Pero lo que pasa es que aquí hay algunos, digamos, formalistas, que yo llamo hiperformalistas, que han venido a decir que el único que crea el derecho es el legislador, cuando en los países escandinavos, por ejemplo, Ross ha dejado claro, se trata de un trabajo colaborativo. El legislador pone los textos, los jueces los interpretan, el resultado de esa interpretación son las normas. El derecho es un sistema de normas, el derecho es un sistema de interpretaciones. Si eso no es así, entonces ¿por qué los abogados están tan preocupados cuando se quedan leyendo códigos verdes y andan buscando la jurisprudencia para saber cuál es la interpretación que ha dado la Corte X? ¿Por qué? Porque saben que no basta con la lectura del texto, hay que ir a la interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación es pues la norma. Esto, digamos que es lo que se plantea en el texto, mostrando qué técnicas interpretativas usó la Corte en una primera instancia en el 2017, y hoy en el 2018 lo que quiero mostrar es cuáles fueron los argumentos de esa interpretación. Es decir, qué tipo de argumentos utilizó la Corte para crear el principio. Es importante decir que desde mi actitud realista con la que asumo, digamos, la discusión jurídica, no defiendo la discrecionalidad ni defiendo que los jueces crean derecho, simplemente lo muestro y simplemente digo que ha sido una tradición que nos ha acompañado desde siempre y que tal vez se ha mal formado por algunos formalistas. Siempre los jueces han creado derecho. El texto tiene digamos, un enfoque analítico y digamos que lo fundamental del texto no es como tal centrarse en el principio de inmediatez. Mi preocupación es cómo funciona la teoría, acá la teoría italiana, cómo funciona en un fenómeno colombiano. Digamos que, siendo otra vez muy deleuziano, el problema no está en el principio de inmediatez, el problema está en otro lado. El problema, como dice Bassi, Sergio, el problema no está en esa cuestión factual de si la Corte hizo o no hizo, si creó o no creó. El problema está en la teoría. Ahí es donde está realmente el problema. La base del problema de investigación es precisamente la teoría. Es decir, tenemos como pretexto el principio de inmediatez para hablar de otra cosa. Como es así, el texto mío es un correlato de otro texto que todos conocen. Tal vez esto ya me lo hayan escuchado el año pasado y no lo puedo dejar de decir. Tal vez por eso Edward me dice, hay que salir ya de esos dos títulos, ¿no? Desde luego es un correlato de otro texto, que es un texto que fue escrito en Inglaterra por Charles Dodson, o más conocido como Lewis Carroll. Ese texto se llama Alicia en el espejo, y en ese texto justamente hay un momento particular, una escena particular de esa obra, en donde Alicia, perdida en el país de las maravillas a través del espejo,
se encuentra con un amiguito que todos conocemos, que es Humpty Dumpty, un huevo, como lo propone Charles Dodgson. Y ellos sostienen un diálogo, y en ese diálogo, que no es un cuento para niños, que no es una historieta, sino que es una profunda reflexión de lo que es el lenguaje, de las funciones del lenguaje y de lo que con el lenguaje se puede hacer, es decir, con el lenguaje o a través del lenguaje se ejerce el poder, con el lenguaje se interpreta o a partir del lenguaje se interpreta la Constitución o la ley y se imponen las interpretaciones, luego eso es otra vez ejercer el poder. Ese texto Dodgson lo plantea, digamos, en ese juego lingüístico que es Alicia. Dodgson es un lógico matemático. Dodgson no es un escritor de novelas para niños. Lo que pasa es que como en esa época no había tablets, ni había PlayStation, ni había nada de eso, entonces escribía esas cosas para luego leérselas a sus hijas, ¿no? y que sus hijas, bueno, tuvieran ahí la tablet o el PlayStation de la época. El fragmento del diálogo en esta obra inglesa resulta ser ilustrativo para lo que yo quiero mostrar de lo que hace la corte. Humpty Dumpty, en ese momento del texto, le decía a Alicia: y solo un día para regalos de cumpleaños, ya ves, así que te has cubierto de gloria. No sé lo que entiende usted por gloria, dijo Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Claro que no, hasta que te lo explique. Lo que entiendo es menuda prueba más irrefutable para ti. Pero gloria no significa menuda prueba más irrefutable para ti, objetó Alicia. Cuando yo empleo una palabra, dijo Humpty Dumpty, con el mismo tono despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión es saber, dijo Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es saber, dijo Humpty Dumpty, quién dará la norma, y punto. La cuestión es saber quién manda. La cuestión no es saber la verdad. La verdad, en términos hermenéuticos, si hablamos de verdades ontológicas, no existe. Tal vez podemos hablar de verdades epistemológicas, es decir, verdades que nos es posible conocer a través de una experiencia sensible, pero no una verdad ontológica en el sentido de que las cosas solo tienen un núcleo o una esencia que las distingue de otras y que las hace únicas en el mundo. Creo que eso es una trampa del lenguaje a través de la cual se quiere defender tal vez algún tipo de originalidad que no existe. Desde ese relato, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que las Alicias somos todos nosotros, incluso yo. Las Alicias somos todos nosotros y la Corte Constitucional es el Humpty Dumpty. Es decir, la Corte Constitucional es la que dice qué es lo que dice la Constitución, pero no porque la Corte Constitucional tenga la verdad, sino porque lo importante es saber quién manda. En este caso, la competencia es de la Corte. Ese es el juego del Estado de Derecho. Esas fueron las competencias que se entregaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Si nos pusiéramos rusonianos, ese fue el contrato social que firmamos en el 91. A la Corte se le confió la guardia y supremacía de la Constitución y por eso la Corte hoy se erige en el Humpty Dumpty colombiano de la interpretación de la Constitución y nos dice: la cuestión no es saber si el artículo 86 significa una cosa o significa otra. La cuestión es que yo soy la Corte y voy a decir, porque es el poder que tengo, qué es lo que ese artículo significa. Todos conocemos el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo, en su primer inciso, dice que todos tendrán o todos tienen acción de tutela para la defensa de sus derechos fundamentales y que la acción de tutela podrá ser interpuesta en todo momento, en todo lugar, cuando se hayan violentado los derechos o amenazado los derechos fundamentales. Después el decreto 2591 del 91, en su artículo 11,
reglamentó la caducidad, de la acción de tutela cuando se trataba de acción de tutela contra sentencias de los jueces. Y dijo ese artículo: si pasan 6 meses desde la ejecutoria de una sentencia, entonces ya no se podrá incoar la acción de tutela. La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de ese artículo 11 en la sentencia C-542 de 1992. Y en esa sentencia la Corte dijo: no puede haber un término de caducidad, porque la Constitución en el artículo 86 es muy clara y dice que la acción de tutela se puede interponer en cualquier tiempo. Primera interpretación temprana que la Corte hizo del artículo 86 frente a los fenómenos de caducidad, frente a los fenómenos de prescripción, y en ese momento, basado en su competencia, en su poder, dijo: no es posible que exista un término de caducidad, por la sencilla razón que el artículo 86 plantea que la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo. La realidad nacional mostró que la tutela, usted lo sabe más que nadie, doctor, que lleva, no sé, 30 o más años de juez, de magistrado, sala penal, sala disciplinaria, la tutela desbordó el Poder Judicial. La tutela, para decirlo de una manera tal vez muy grotesca, pero muy clara, atiborró de trabajo a los jueces, ¿no? Una tutela tras otra, la tutelitis, el fenómeno de la tutela en Colombia, ¿no? Y entonces se presentaban muchos fenómenos con la tutela, cuando por ejemplo habían situaciones en que se decretaban cierto tipo de sentencias, por ejemplo en el caso de las sentencias, o se dejaban consolidar algún tipo de derecho, ¿no? Y después, a los 2 años, 3 años, 4 años, aparecía un cristiano donde los jueces: ¡hey! A mí me violaron el derecho fundamental a X cosa, ¿no? Y los jueces tenían que enfrentarse a qué hacían con esas tutelas después de que ya se habían consolidado los derechos, después de que ya una sentencia estaba ejecutoriada y que desde luego había pasado un largo lapso de tiempo, y los jueces encontraban que eso pues tal vez no era razonable en virtud de la seguridad jurídica, en virtud de los derechos de terceros. Los jueces, y hubo muchas sentencias polémicas en tutela, no tanto en la Corte sino en instancia, en donde los jueces revocaron sentencias dictadas hace 3 o 4 años, le quitaron, por decirlo así, derechos a otras personas que ya se habían dejado consolidar y que eran personas que habían adquirido esos derechos de buena fe, y sin embargo el tutelante demostraba que le habían violentado el derecho fundamental y el juez procedía. Y esto empezó a preocupar a la Corte y empezó a preocupar a un sector del país tal vez muy conservador que veía en la Corte, digamos, un caos, un factor de inseguridad jurídica. Hubo muchos debates en el Congreso de si la tutela tiene que ser reglamentada o no, de si tiene que ser limitada. Álvaro Uribe intentó limitarla muchas veces, ¿no? Nunca se pudo, nunca pudieron limitarla, todos esos proyectos se hundieron. Entonces, en el año 1999, un magistrado de la Corte hizo una ponencia en la sentencia SU 961 de ese año. Es un ilustre magistrado, Vladimiro Naranjo Mesa. Hizo una ponencia en la Corte diciendo: esto no puede ser. No puede ser que los derechos se consoliden, no puede ser que una sentencia esté ejecutoriada y a los 4 años aparezca un cristiano diciendo: hey, venga, a mí me han violado los derechos, devuélvame ese derecho que me han violado. Y un tercero de buena fe diciendo: hey, yo adquirí el derecho de buena fe, ¿por qué me van a quitar el derecho? Entonces, ¿qué hacemos con eso? La Corte dijo, a la cabeza de Vladimiro Naranjo: esto no puede seguir pasando, ¿no? Y dijo interpretar el artículo 86, y en esa sentencia SU 961 de 1999 dijo: es cierto que la tutela no puede tener un término de caducidad, no lo puede tener, porque ya en un precedente, la C-542 del año 92, es una sentencia que se dejó claro que era inconstitucional hablar de caducidad cuando se trataba de acción de tutela.
Sin embargo, dijo esa sentencia fundadora de esa línea jurisprudencial, dijo, esto hay que limitarlo. Como no puede haber caducidad, entonces nosotros vamos a inventar, porque eso fue lo que hicieron, crearon. Sisito Agostini hicieron un acto de legislación intersticial, crearon el principio de inmediatez basado, según la Corte, en una interpretación del artículo 86 que hacía o ponía el énfasis en otra frase sutil que aparece aún en el artículo 86 y que decía la Corte: es cierto, la tutela se puede interponer en cualquier tiempo, pero ojo, la tutela tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? El mismo artículo lo plantea. La tutela es para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Luego, si esa acción tiene que interponerse con esa finalidad, no podemos permitir que los tutelantes dejen pasar tiempos irrazonables, 3, 4 años, violentando seguridad jurídica y derechos de terceros, y debe existir no un término de caducidad, pero sí dijo la Corte muy sutilmente, un término razonable. Un término razonable que la Corte discrecionalmente llamó principio de inmediatez y lo elevó a la categoría de principio constitucional, además después volviéndolo una causal de procedibilidad de tutela contra sentencias, otro acto de legislación intersticial que prometo ocuparme de él después, en otro texto o en un artículo, porque esto hizo falta, pero digamos que eso me llevaría por otro camino en este texto, más allá de lo que quería mostrar. Y lo que la Corte hizo fue supuestamente interpretar el 86, supuestamente reinterpretarlo y decir, sí, en la C542 ya dijimos que la tutela no puede tener un término de caducidad, ojo, pero eso no implica que no deba tener un término razonable para que sea interpuesta la tutela y que se pueda proceder a la protección de los derechos. Empezaron las objeciones a la Corte y le dijeron, ustedes revivieron el término de caducidad. Yunis, un autor colombiano, tiene como 2 o 3 artículos y que acusa a la Corte de revivir el término de caducidad. Yo creo que Yunis está equivocado. ¿Por qué creo que está equivocado? Porque la Corte no ha revivido el término de caducidad. Lo que la Corte lo que hizo fue que creó un principio constitucional, y si lo ponemos en términos de la teoría de las normas, creó una norma nueva a partir de unas técnicas, y en esto es lo que mi libro, digamos, se concentra, a partir de unas técnicas interpretativas y argumentativas que están presentes tanto en la teoría de la interpretación como en la argumentación, y que son técnicas para crear, dispuestas para eso. Hay que leer simplemente a Talero para darse cuenta. Son técnicas que están dispuestas en la teoría jurídica para crear normas, para que los jueces creen normas. Miren, por ejemplo, a título de ejemplo, esto. La Corte, en la sentencia, en la SU como en las siguientes, utiliza la técnica del argumento a contrario. ¿Qué es el argumento a contrario? El argumento a contrario, según la tesis tareliana y de Guastini, es aquel que propone no extender el significado de los términos contenidos en los enunciados normativos a sujetos o situaciones que no están expresas y literalmente incluidos en tales enunciados. Lo que quiere decir que el argumento al contrario no se propone en pro de una interpretación restrictiva, sino en favor de una interpretación literal. De modo que se trata de un argumento que privilegia el formalismo jurídico. Este argumento, según Guastini, tiene una doble validez. Aquí está el juego. Tiene una doble validez, la cual está relacionada con los tipos de normas contenidas en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si se trata de normas imperativas, cuando el intérprete argumenta a contrario, su razonamiento lo conduciría a formular una nueva norma de carácter permisivo. Podría decirse que si algún tipo de conducta o supuesto de hecho no está expresamente prohibido, es porque está implícitamente permitido. De otro modo,
si la norma es permisiva, argumentar al contrario significaría la formulación de nuevas normas imperativas, es decir, que consagren una obligación o una prohibición. Por tal motivo, si la conducta o el supuesto de hecho no están expresamente permitidos, se podrá concluir que están implícitamente prohibidos. Estos dos sentidos puede verse el argumento al contrario como productor de normas. Miren cómo sucede el fenómeno en relación con el artículo 86. A título de ejemplo puede pensarse en un enunciado normativo constitucional. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Ese artículo podría significar dos cosas. Que la Constitución dice expresamente que la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo, razón por la cual no es posible fijar un término temporal para su interposición. Primera interpretación de la C-542. B. Que la Constitución dice que la acción de tutela puede interponerse en todo momento, pero no prohíbe que pueda existir un término razonable para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Nótese que en el segundo argumento no se habla de la interposición de la acción, sino de lo que se habla es de que proceda la Corte a proteger los derechos. Y es lo que la Corte ha dicho, claro, usted puede interponer la acción si quiere 150 años después. Lo que pasa es que ya vamos a analizar si procede la protección o no de los derechos en relación con el paso del tiempo. La línea es muy delgada y yo creo que por eso Yunis se equivoca, porque creo que no logra distinguir esa línea tan delgada entre interponer la acción, digamos, como un acto procesal y una consecuencia sustantiva, digamos, del proceso que sería la de proteger los derechos fundamentales. Entonces, motivo por el cual se puede concluir que falta una norma constitucional expresa en este punto. Esto digamos, es a todas luces la creación de una laguna jurídica en donde la Corte dice, claro, la Constitución es lagunosa y como es lagunosa hay que colmar la laguna. ¿Cómo se llama la colmación de la laguna? El principio de inmediatez en la acción de tutela. Otro argumento, a título de ejemplo, el argumento teleológico. El argumento teleológico consiste en reflexionar, afirmar que una determinada disposición jurídica, que un determinado enunciado normativo tiene un fin y que con base en ese fin es que se tiene que interpretar y aplicar. Entonces, la Corte dice, es claro, la acción de tutela tiene un fin, la protección inmediata de los derechos fundamentales, eso está en el artículo 86. Sin embargo, hay que decirlo en voz baja. Esa protección inmediata era un mensaje para el juez, para que el juez se moviera rápido a proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte dijo, es para el juez, pero también es para el accionante. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la acción, es la finalidad de la acción. Entonces, si pensamos en el mismo artículo, la reflexión podría ser esta. Si bien la Constitución dice que la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, también debe tomarse en cuenta la finalidad de la misma, según el enunciado normativo que la regula. Esto es, que la tutela ha sido instituida para la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo que implica construcción de normas implícitas, lo que implica que se puede exigir que la misma sea interpuesta dentro de un término razonable, contado a partir de la fecha de la amenaza o vulneración del derecho, para que la protección de los derechos fundamentales sea procedente. La finalidad de la norma indica, pues, que se debe actuar con inmediatez. El último ejemplo, o tal vez unos dos, no sé si están muy cansados, ¿no? Unos dos ejemplos más y lo dejamos ahí. El argumento sistemático. ¿Cómo funciona el argumento sistemático? El argumento sistemático, según la escuela de Génova, concretamente Barberis, se plantea como una familia de argumentos. Entonces, por ejemplo, el argumento sistemático, bueno, no, antes del ejemplo, el argumento sistemático, ¿para qué se hace? Para que en la argumentación o interpretación no se produzcan contradicciones o antinomias. Digamos que en ese sentido el argumento sistemático lo que busca es probar un principio que es el principio de la plenitud del ordenamiento jurídico. Entonces, esto es para que no se generen antinomias. Como argumentos sistemáticos se destacan varios, por ejemplo el argumento topográfico, el argumento que se direcciona a mostrar que una disposición tiene que interpretarse de tal manera por su ubicación en el código, por ejemplo, ¿no? Por su ubicación en el código.
Otro argumento es el dogmático conceptual. Ese también es un argumento sistemático. Se dice, según la cual la interpretación debe hacerse conforme a un conjunto de conceptos dogmáticos que están en ¿dónde? En la dogmática jurídica, en los estudios, digamos, de los estudios del derecho. El argumento de la coherencia. Según este argumento, la interpretación de normas no debe producir antinomias. Pensemos en el mismo artículo 86. Si pensamos en ese mismo artículo 86, la reflexión podría ser esta: que si bien la Constitución dice que la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, hay que tener en cuenta que la acción no puede convertirse en un factor de inseguridad jurídica, que es lo que plantea la Corte. ¿Esto qué es? Un argumento sistemático en su variante dogmática conceptual. Es decir, la Corte coge las funciones dogmáticas para decir que eso es lo que justifica su argumentación, en ese sentido, crear el principio. Entonces dice, por ello es razonable que la tutela sea interpuesta dentro de un término también razonable. Además, si se toma en cuenta la finalidad, que se trata de una protección inmediata, sería contradictorio que la protección de los derechos fundamentales se hiciese sin consideración en el paso del tiempo. Entonces, claro, un argumento, que es el argumento de la coherencia, dice, el sistema jurídico no puede ser contradictorio. Entonces, si el sistema jurídico no puede ser contradictorio y la finalidad de la tutela es para que se proceda con inmediatez, entonces sería contradictorio no aceptar la inmediatez porque iría en contra de la finalidad planteada en el artículo 86. El argumento asímil, que es uno de los que a mí más me parece importante dentro de la argumentación de la Corte. El argumento asímil, según Tarelo, se presenta de la siguiente manera: da un enunciado normativo que predica una cualificación normativa respecto a un término en él incluido, que está por un sujeto o una clase de sujetos, debe extenderse el significado de ese término hasta comprender sujetos o clases de sujetos, aun si no están estricta y literalmente incluidos. Entonces, pensemos en que la reflexión sobre el argumento, la reflexión teórica sobre el argumento asímil iría más o menos así. Se plantea que el argumento asímil supone unas veces una interpretación extensiva, es decir, se extienden los efectos de una disposición, y otras una interpretación integradora, es decir, aquí no se extienden, sino que se integra para colmar lagunas, que superan, desde luego, la interpretación literal, toda vez que incluye en el campo de aplicación un determinado enunciado normativo, supuestos de derecho que según la letra no están incluidos allí. Entonces, esta operación interpretativa se realiza según Guastini porque el intérprete ha creado una laguna en el ordenamiento y desea colmarla, interpretación integradora, o porque de algún modo una nueva norma creada está más acorde con los sentimientos de justicia del propio intérprete, por ejemplo. Entonces, si pensamos en el mismo artículo 86, cabría la siguiente reflexión. Se podría decir que si bien la Constitución dice que la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, esto no significa que no se puede exigir que la misma sea interpuesta dentro de un término razonable para que sea procedente. Y además, si la acción de tutela es improcedente cuando el afectado ha dejado de interponer en tiempo los medios ordinarios de defensa judicial, del mismo modo será improcedente la tutela cuando sea esa misma acción la que ha dejado de interponerse. Es decir, el juego de la Corte es, venga, espera un momento. En una sentencia, la C542, dejamos establecido un principio, y es que, y ese principio también está en el artículo 86, unos incisos más abajo, y es que dice, la tutela solamente procede cuando el afectado haya agotado todos los medios ordinarios. Si el afectado no hizo uso de los medios ordinarios, entonces la tutela no procede. Argumento asímil. Si esto es así, entonces, de la misma manera que no procede la tutela cuando se ha dejado de instaurar los medios ordinarios, pues del mismo modo no va a proceder la tutela cuando sea esa misma acción la que se ha dejado de interponer en un término razonable. Es claro, creo, cómo la Corte utiliza técnicas argumentativas, técnicas también interpretativas, para hacer que la Constitución diga cosas que la Corte quiere que diga. Y claro, esto abre
a un debate que ya no solamente es teórico, como yo lo pretendo, digamos, de ciencia jurídica, sino que puede haber un debate desde el punto de vista político, un debate desde el punto de vista de la estructura del Estado, en donde desde luego nos estemos preguntando, pero bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿La Constitución dice, tiene un sentido genuino o no tiene ningún sentido genuino? Y en efecto la Constitución solamente habla por voces de la Corte. Yo creo que es esto último lo que pasa. Por eso la Corte Constitucional es el sentido en mi texto. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Diego por su explicación y por compartir con todos nosotros la experiencia. De esta forma llegamos al final de la ceremonia. Ha sido un placer contar con la presencia de ustedes en tan importante evento, no solo para el autor, sino también para toda la comunidad santiaguina. Hoy nos unimos para darles las más sinceras felicitaciones por este arduo trabajo que se ha hecho día a día para que se realice la publicación de este libro. Felicitaciones, doctor Diego León, que tengan todos un excelente resto de tarde.